Hoy voy a hablar de los seres hambrientos y la traición. Hambre y traición es un gran tema, casi un tema épico, que ha dado lugar a muchas situaciones que están hoy registradas en la mitología, en las grandes leyendas y en todos los casos más famosos y arquetípicos de lo que consideramos traición. Los grandes traidores de la historia, de las religiones. Desde el punto de vista que los guías me ofrecen, todos ellos lo hicieron por hambre. Y ahora lo voy a explicar. En primer lugar, voy a matizar un poco qué es lo que yo entiendo por traición. Porque hay gente que confunde o que para ellos es equivalente traición y abandono. Pero hay una diferencia. Abandonar a alguien es simplemente dejarlo de lado, es decir, tú estás con una persona, dejas de estar con esa persona. Pero la traición tiene un plus. La traición es que te vas con el enemigo, por así decirlo, o entregas a esa persona al poder de alguien que sabes que le va a hacer daño. Puede que incluso no exista nada definido con la palabra enemigo, porque pues, es una palabra muy fuerte, ¿no? Yo lo estoy diciendo así, un poco a lo bruto y sin anestesia, como para reforzar el mensaje que quiero transmitir, pero igualmente en una traición siempre existe un componente en el que hay un desplazamiento del apoyo y de lo que normalmente estaba al lado de una persona, se va al lado de algo que es contrario a lo que esa persona de algún modo defiende y contrario a lo que a esa persona le va a beneficiar. A veces incluso es contrario a lo que quien traiciona había estado defendiendo hasta el momento. Porque existe también una traición que es una traición en la que traicionas a alguien, pero también te traicionas a ti mismo. Porque te pasas salvando, entre comillas, de todo lo contrario que antes no querías, y no solamente abandonas a alguien, a un grupo o a una persona, sino que además estás llevando a tu alma en la dirección contraria de la que pretendidamente querías andar, y te estás uniendo de algún modo a una fuerza, a una persona, a un grupo, a un colectivo que defiende cosas que en realidad, pues, hace tiempo hubieras dicho no, jamás, esto no, porque va contra mis principios. Entonces, bueno, sobre esto se podría hablar muchísimo, porque evidentemente cada caso de traición es único. Es decir, yo podría estar haciendo una serie sobre traición, una serie sobre tipos, casos de traiciones. Pero bueno, pues no, de momento solo voy a hacer un vídeo, pero es que es el tema que me ha salido hoy. Hoy, de hecho, estaba queriendo grabar la continuación de la serie sobre las clases. Y estaba en el capítulo 21, clase número 21, tenía que narrar cómo me encontré con Anubis en sueños. Y no ha habido modo, se me cortaba de algún modo, como cuando intentas hacer mayonesa y se te corta, no me salía bien. Y al final es porque en realidad la propia energía mía, de mi ser, de mis guías, me estaba demandando que continuara con el tema de los seres hambrientos, que salió de algún modo esbozado en el último vídeo. El vídeo, que se titula ¿Qué opina Anubis sobre la ley de la atracción?, habla de los seres hambrientos, en este caso presentes o representados en la figura de los vikingos cuando saqueaban. Pero es que claro, como se verá más adelante, cuando hable de mi primer sueño con Anubis, allí los seres hambrientos también tenían un papel muy importante. Entonces, de algún modo eso se está moviendo ahí. De hecho, es un tema de los temas recurrentes en mi bandeja de entrada. Es un tema que está pulsando en mi interior, por así decirlo, para ser expresado, para salir a través de, ya sea de mis palabras escritas o verbales. Y por si fuera poco, esta noche he tenido un sueño con un alma, una víctima de la época del nazismo, un alma que fue traicionada. O sea, me ha llegado una historia en sueños de un muerto, una muerta en este caso, que esto, bueno, me pasa mucho.
O sea, puede ser que en un momento dado yo por las noches, pues a veces estoy con otras almas, con seres, con personas muertos y me cuentan sus historias o me asomo al nudo traumático que hace que no hayan podido transitar. Y esta noche pues me la he pasado soñando con el drama de una mujer que vivió en algún país de Europa, no sé si Alemania, Holanda o un país de estos, y que fue traicionada por alguien muy próximo. La engañaron, le tendieron una trampa y tal para poderla ubicar como amiga de judíos o como descendiente de judíos. Y una vez que quedó señalada, o sea, una vez que detectaron que su filiación era obscura y que no era del todo pura y que no podía pertenecer al grupo, o sea, que no iba a pertenecer al grupo de las SS, porque eso es lo que me mostraba el sueño, era una mujer joven, bueno, y había todo un tema que ella estaba enamorada de un chico y el chico había estado, bueno, también dándole a entender que que había un interés por ella y tal, y el chico incluso había llegado a fingir, a decir que pensaba que descendía de judíos, que tal vez su abuelo era judío, todo para ver qué reacciones tenía ella. Y bueno, pues ella había sido confiada y se había mostrado, pues bueno, no es que dijera soy judía, pero se había mostrado pues como simpatizante o como diciendo, pues yo también tengo la sospecha de que tal vez yo también, no sé si decir mi abuelo, mi abuela o alguien de mi familia fue judío y tal. Y entonces en esta historia pues la entramparon y yo lo que soñé esta noche fue, bueno, pues el alma mostrándome pues como en una reunión de amigos, de jóvenes, pues estaba este chico y ella descubría entonces, se le revelaba entonces que en realidad él no era ni descendiente de judíos ni nada, solo lo había dicho para cazarla de algún modo. En realidad era de las SS este chico y ella pues había sido muy inocente, muy ingenua y le pedían que firmara una serie de documentos, que se adhiriera a la causa. Había todo un pacto que se le pedía, un pacto de compromiso y de lealtad. Precisamente a ellos les importaba mucho que no hubiera traición. Era lealtad hasta la muerte la que se pedía para estar adscrito a las SS y todo esto y a las juventudes hitlerianas y todo esto. Entonces, bueno, ella dudaba, no quería escribir, no quería firmar. Les decía que, claro, que lo tenía que pensar porque esto era muy comprometido y bueno, y era el principio del auge del nazismo, todavía no era cuando se había desatado toda la persecución. Pero como sea, yo en el sueño lo que veía es que ella ya quedó señalada. O sea, los demás no le dijeron nada hostil, todos eran muy amables, muy educados. Pero, como dirían en España, se quedaron con la copla. Es decir, la vieron y dijeron, uy, esta está del lado judío, esta tiene algo más escondido, bueno. Y entonces, pues, no pasó nada en esa reunión, pero yo supe que más tarde, ya cuando las cosas fueron a peor, pues sí. Entonces fueron a por ella y entonces, pues, esta chica acabó muriendo. O sea, tuve los sueños del nudo traumático de una mujer. Y esta mujer me estaba expresando el drama de la traición. Entonces, bueno, esta mañana cuando he estado meditando un poco acerca de qué temas tratar, digo, está claro que tengo que tratar del tema de la traición en relación con el hambre, además. El hambre. Porque, a ver, no todos los hambrientos son como los vikingos que abiertamente roban cuando van a robar, porque los vikingos, de acuerdo. Los historiadores y los estudiosos dicen que no eran solo saqueadores, eran muchas más cosas. De hecho, recuérdese que yo dije, tengo muchos sueños de tipo ancestral, tengo ancestros que venían del norte, me llegan cosas hermosas del norte, no voy a decir que todo es saqueo, eran también exploradores, tenían su propio misticismo, tenía, digamos, su tradición espiritual, tenía sus luces, su luz,
también su sombra, ¿ok? Así que no es que yo sea contraria, vamos a decir, ¿vale? Pero la palabra vikingo realmente incluso es así, que significa ir a conseguir, ir a saquear. Y de hecho, pues cuando salían de saqueo, pues salían de saqueo. A ver qué es lo que pillaban por ahí. Piratas, eran como piratas, pero bueno, en fin, algo así, ¿no? Entonces, eso expresa un tipo de hambre. Pero hay otros tipos de hambre. Y entonces muchas traiciones, bueno, por no decir casi todas, a entender de mis guías, o sea, en esto el que más me ha hablado de ello es Anubis, muchos lo que me dicen es que son, o sea, traiciones que tienen que ver con el hambre de algo. Porque la persona, el ser humano, tiene una serie de hambres. ¿Por qué? Porque, a ver, porque el alma es un ser viviente. Un ser viviente significa que está en desarrollo. Significa que no es algo cristalizado, no es una piedra. No es que el alma no se encarna como se encarna una piedra, que siempre está igual. Significa que va a vivir procesos, evoluciones, desarrollos X, movimientos. Es como lo que sucede con el cuerpo físico. Todos los días, más o menos, comemos, descomemos, respiramos, nos movemos. El ser humano es una criatura viviente, es una persona que se mueve, que evoluciona, no siempre para bien, pero quiero decir que vive evoluciones, vive movimientos, vive procesos. O sea, la cualidad de estar vivo es así. Y entonces, ¿qué significa? Significa que si lo observamos en términos biológicos lo vamos a entender mejor, porque tiene una correlación con el plano espiritual. Significa que para poderte mover, para poder vivir procesos, necesitas siempre tomar cosas. O sea, el cuerpo humano, para seguir vivo, necesita siempre meterse algo dentro y sacar luego cosas. Por ejemplo, aire. O sea, no podemos vivir sin respirar. Necesitas tomar aire, tomar oxígeno y sacar CO2. Esto forma parte de la biología básica, pero tiene una correlación en el plano espiritual y en el plano energético. Siempre estamos tomando energía del entorno. Sin tomar energía del entorno no nos podemos sostener. O sea, no podemos seguir vivos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no solamente tomamos aire, un ser humano necesita beber agua, beber líquido. Así que estamos siempre tomando algo de líquido del entorno y luego el cuerpo también hace una limpieza a través de los riñones y de la sangre y saca el líquido sucio, por así decirlo, se limpia, ¿no? Pero sin tomar líquido, sin tomar agua, no podemos vivir normalmente. Podemos pasar días sin beber, pero al final sería muerte por deshidratación. O sea, esto es así normalmente. Y bueno, pues finalmente también necesitamos comer. Vale, que ahora me dirán algunos que algunas personas excepcionales han logrado vivir sin apenas comer, pero son casos muy, muy, muy excepcionales. En general, todo el ser humano, todas las personas vivas, todos los seres vivos comen. Es decir, ¿qué es comer? Es tomar energía solidificada del entorno, es materia, la materia es energía solidificada. Tú comes porque tu cuerpo extrae energía de ello. Esa es la razón para comer, punto. O sea, son al final meras ecuaciones de energía. Entonces, esto se tiene que tener muy claro para entender qué significa el hambre. ¿Y qué son los seres hambrientos? ¿Vale? Porque cuando yo hablo de seres hambrientos y del hambre que provoca traiciones, estoy hablando de la faceta energética, psicológica, emocional y espiritual de esto. Porque sobre la faceta física ya se ha escrito mucho, ya hay conciencia de que hay gente que tiene hambre física. No me interesa hablar de las cosas que ya están muy mencionadas, sino de las que están poco mencionadas, de las cosas que son inconscientes y que causan drama y sufrimiento en las vidas de mucha gente. Para aportar luz, para aportar conciencia en momentos difíciles.
Entonces, ¿qué significa el hambre? El hambre significa algo que todos tenemos. Eso es lo que quiero decir. De entrada, todos tenemos hambre, al menos en determinados momentos, porque claro, no siempre tienes hambre. En tu vida atraviesas momentos de sentirte saciado, bien, en paz, y momentos de tener hambre. Entonces, bueno, como todo el mundo sabrá, la paz en el hogar tiene mucho que ver con los estómagos llenos, con las necesidades vitales satisfechas. Si tú, por ejemplo, tienes un bebé o unos niños y tienen hambre, se acabó la paz porque van a empezar a llorar, como los pajaritos en el nido que pío, 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 dame, 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 tengo hambre. Y están allí con la boca abierta y dame, dame, dame. Y los padres pájaros y las mamás pájaros, bueno, hacen toda una cantidad de viajes y de movimientos para ir dando comida a esas bocas abiertas. Es algo así. Es que así funciona la biología, ¿de acuerdo? Así que todos somos seres hambrientos en determinados momentos. Entonces, ¿dónde viene el problema? ¿A qué seres hambrientos me refiero cuando digo que son los que traicionan? O sea, o que se traiciona por hambre. Bueno, pues ahí surge el problema cuando estamos hambrientos de cosas que no reconocemos o de las que no somos conscientes. Y cuando nuestra hambre es tan grande y tan exagerada que somos capaces de traicionar para saciar esa hambre o para intentarlo. Porque además no tenemos integrado un código ético que nos impida hacer tal cosa. Y aquí es donde entran a veces las normas de las religiones o de los sistemas espirituales diversos. Las normas de la espiritualidad y de la religión muchas veces lo que intentan es poner coto y freno a toda la clase de cosas malas que la gente haría por mero hambre inconsciente. Porque el problema es que no siempre te das cuenta de que estás hambriento de algo. Pero si tienes una norma que dice no traicionarás, o sea, no tratarás mal, qué sé yo, a tus amigos, a tu padre, a tu hermano. Si tienes una serie de normas éticas o morales aprendidas o integradas, pues eso puede tal vez frenar las cosas cuando son sombrías o inconscientes. Pero a veces ni siquiera funciona, porque a veces las hambres son no solamente muy inconscientes, sino muy grandes. Y bueno, pues empiezan a mover toda una serie de mecanismos subterráneos que hacen que a veces la gente que es más buena o que está más convencida ya de que está bien, que está con Dios y que está en el buen camino, pues puede llegar a caer en traiciones horrorosas. Voy a poner un ejemplo aséptico que atañe a la antigüedad bíblica remota. O sea, es para que todo el mundo conozca el ejemplo o lo pueda ir a buscar en un libro universalmente conocido. Voy a hablar, por ejemplo, de la traición que cometió el rey David. Traición hacia uno de sus grandes generales. El rey David, sí, ese del que la Biblia dice que Dios estaba con él, el que tenía el don sanador, que tocaba el arpa y ahuyentaba a los demonios del rey Saúl, el que había vencido a Goliat porque Dios estaba con él. Una persona de la que sí nos dice, según el texto escrito, pues que sí, que Dios lo amaba, que era, que era una persona, bueno, que tenía muchos dones y virtudes, que componía salmos en estado medio de trance, salmos de amor a Dios, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a decir que el rey David viene a representar en ese marco religioso toda una gran persona de la que no se supone que vaya a hacer la cosa tan malvada que hizo, que fue traicionar, atentar contra la vida de uno de sus generales para matarlo, o sea, para que muriera de manera indirecta y quedarse con su mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el hambre. Porque vio a la mujer bañándose desnuda en la azotea y le entró hambre de ella. Ese es el tema, hambre, hambre. ¿Qué hambre tenía el rey David? Bueno, aquí se han hecho miles de interpretaciones. Yo no me voy a meter en ese jardín de empezar a citar las interpretaciones que se han hecho desde los diferentes marcos religiosos,
porque me he estado leyendo algunas en este año último, en este último tiempo, las interpretaciones diferentes que se han hecho desde el judaísmo para tratar de explicar tamaña maldad. O sea, de explicar en el sentido de poderla entender, de poder entender lo que a todas luces parece una contradicción muy grande, una disonancia cognitiva. Y bueno, se han hecho interpretaciones religiosas, como digo, muchas. Yo no voy a entrar en eso porque este canal no va a tratar sobre cosas teológicas, ni no me quiero meter en el terreno de las religiones organizadas, sino que voy a seguir hablando de lo que a mí, bueno, de lo que a mí se me ha dicho, y es que todas las interpretaciones que se puedan hacer son coherentes con esta verdad. David tenía hambre de lo que Betsabe, que es la mujer deseada, representaba o de algún modo venía a ser para él, o lo que él sentía que iba a poder saciar si la tuviera. Es decir, algo en él entró en una necesidad o una sensación de necesitarla desesperadamente. Eso es hambre. ¿Hambre sexual? Bueno, tal vez había más cosas. Tal vez sintió más cosas, tal vez proyectó en ella vete a saber qué, tal vez había un tema de almas, como dicen algunos, de que era un tema de almas gemelas que sin embargo estaban descolocadas, fuera de lugar. Bueno, es igual, es un tema de hambre. Es un tema de hambre y estuvo mal. Estuvo mal, no se podía realmente justificar fácilmente, porque por eso Dios envía a reprenderlo. O sea, después de haber cometido el crimen, porque David consiguió su plan, o sea, envió a la guerra en primera línea al general y le dijo a otro, dejadlo solo, y efectivamente pues lo mataron, se quedó viuda la mujer y se casó con ella. Y cuando ya estaba todo hecho, entonces fue el profeta y le dijo, bueno, le contó una historia, porque ¿veis esto que me dicen mis guías de que la humanidad aprende con historias? Bueno, es lo que se hacía también en tiempos bíblicos. No vino el profeta a soltarle el rollo moral de entrada, sino que le contó una historia. Le dijo, mira, había un hombre que tenía un montón de ovejitas y un montón de rebaños y tal, y había otro que solo tenía una, que la cuidaba con todo el cariño y el mimo y la paciencia. Entonces el hombre que tenía muchas fue y conspiró contra la vida del otro, bueno, para quedarse con la ovejita que tenía el otro. Y bueno, el rey David, que no se sintió reflejado en el cuento de entrada, dijo, eso está muy mal, hay que castigar a ese hombre. Y entonces el profeta le dijo, ese hombre eres tú, ¿qué es lo que has hecho? Has hecho matar a este hombre para quedarse con su mujer cuando tú podías tener todas las mujeres que quisieras, que eres el rey. En aquel tiempo, además, los reyes podían tener, efectivamente, todas las mujeres que querían, mujeres, concubinas, en fin, aquello era otra historia. Entonces, bueno, ahí a David le entra el arrepentimiento, pero el daño ya estaba hecho porque la vida de Urías, el general muerto, pues ya estaba, ya había muerto, ¿no? Entonces, nótese que incluso el ejemplo, la historia, era realmente también asociable con el hambre, porque vale, sí, ya sé, me va a decir una feminista, qué horror, compara a las mujeres con ovejas. Bueno, era aquel tiempo, hay que ponerse en contexto, pero las ovejas, el tener rebaño, el tener ganado, se tiene por el hambre. O sea, el ser humano de la época, digamos, bíblica, el ser humano, digamos, civilizado, no suele tener rebaños pues por amor al arte. Normalmente los tiene pues porque luego pues de ahí va a sacar producto comestible, vamos a decirlo así, ya sea en forma de leche, quesos, tal, o bueno, directamente comerse corderos. Es un tema de hambre. O sea, solo muy raras personas cuidan rebaños y cantidades grandes de animales por una cuestión de amor por la naturaleza. Estamos hablando de proyectos ya muy modernos. Modernos de eso, de conservación de espacios naturales y tal, pero en aquel tiempo pues no. Los rebaños se tenían pues para comer. Entonces, bueno, pues incluso esa comparación alude al hambre. Es como si se asumiera de manera implícita que se tenía, o sea, que una mujer venía a saciar un hambre, una ansia, una cosa, una necesidad. En este caso, la necesidad masculina es un hambre de tocar un cuerpo que inspire cosas, es un hambre específica. Pero claro, tener hambre no justifica cualquier cosa.
Ese es el punto al que quiero ir a parar. Entonces, eso fue una traición muy grande. Fue una traición grande de David hacia Urías, hacia el general, porque era un hombre bueno, honesto, leal. No debía ser traicionado, lo dejó solo ante el enemigo. Y también fue una traición para su alma, en cierto modo, porque en ese punto David se estaba comportando como un auténtico villano, no era el camino que Dios quería para él. Por eso le envía después al profeta, le dice: vete y dile esto, porque esto está muy mal. Así que esto es un ejemplo útil para expresar esta hambre. Y de paso, pues para expresar un montón de traiciones que tienen que ver con hambre asociada a la pareja. Al hambre sexual o al hambre de compañía física o al hambre de complicidad, al hambre de formar parte de una nueva familia, el hambre de muchas cosas que se traducen o se expresan a través de una pareja. Porque hay infinidad de traiciones que se cometen en nombre de estas hambres. Y no me estoy refiriendo ahora simplemente al hecho de esto que dicen de traición de amor, ¿no? O sea, un hombre y una mujer están juntos, la mujer se va con otro o el hombre se va con otra. O sea, esos son abandonos y sí, traiciones, pero son leves, son menores. O sea, el problema, lo que vengo a expresar o a visibilizar es cuando la traición pone en serios aprietos y dificultades al miembro de la pareja o al miembro del grupo traicionado. Como es el caso de, pues lo que he dicho, ¿no? El general no es solo que le traiciona a David para acostarse con su mujer, es que muere, el otro muere. Se le deja solo ante el enemigo en un momento de guerra y muere, lo paga con su vida. Paga con su vida el ansia que David siente por estar con Betsabé. ¿Me explico? Esa es la traición. Esa es la traición causada por el hambre de la que yo quiero hablar, de la que mis guías me dicen habla, y esa es la que verdaderamente hace daño. No que si te ha puesto los cuernos uno con otra, que eso es una cosa menor y hasta cierto punto bueno. Problemitas, que digo yo. Los grandes problemas vienen cuando la persona que había dicho que iba a estar contigo se va con alguien, con un grupo, por ejemplo, o con personas de ideología diferente y empiezan a causarte problemas. O la traición viene, o sea, la traición mortal viene pues con sueños como el que he tenido hoy, ¿no? Con historias como esa. O sea, alguien te traiciona mintiéndote. Te hace ver que sí, que está, pues como la historia de esta noche, ¿no? No, si yo también siento simpatía por los judíos, no sé qué, no sé cuántos, pero en realidad está con los nazis. Te está engañando. O sea, puede que al principio fuerais amigos, puede que tuvierais una historia de medio novios, pero surge un movimiento con cada vez más poder, es decir, un grupo que se erige dentro del subconsciente colectivo como el gran alimentador de energía, porque los grupos que adquieren poder ofrecen esto, ofrecen saciar, ofrecen energía, ofrecen poder. Entonces, en este contexto, el que era medio novio traiciona a la inocente, le miente, la engaña, y todo por el hambre de ¿qué? El hambre de pertenecer. El hambre de pertenecer a un grupo con poder, el hambre de recibir un reconocimiento por parte, en ese caso, pues de las SS, el hambre de sentir que está en un lado que va a ser victorioso, que va a tener, en fin, esa apariencia de belleza, de gloria, de honor con el que se revistieron las SS. Entonces, por esa hambre es capaz de traicionar a un alma inocente y de entramparla en una situación en la que, pues bueno, las cosas quedaron muy mal para ella. Sin esa traición, a lo mejor esa mujer hubiera sobrevivido sin más problemas, porque no hubiera removido sus dudas y sus reflexiones en el contexto de reuniones con estas peticiones de compromiso y todo esto.
O sea, es decir, que a veces un alma, una persona tiene más caminos, más posibilidades para sobrevivir en un momento histórico complicado, pero las traiciones lo que hacen es catalizar procesos rápidos de daño y a veces de muerte para las personas traicionadas. Y todo se suele hacer por hambre. Normalmente el que traiciona lo hace por hambre. Yo, por ejemplo, personalmente, pues he vivido algunas traiciones en mi vida. Me refiero a traiciones de este tipo. No a que aquel chico con el que salía cuando tenía 20 años se fue con otra mujer, sino aquello que representaba, o sea, aquello en lo que estaba unida a determinadas personas o a determinada persona. Aquella amiga que decía que estaba conmigo y que estábamos con tales y cuales cosas y que no sé qué y no sé cuántos, te miente, te engaña, te dice cosas que no son verdad. Y finalmente, cuando empiezas a tener problemas y cuando empiezas a estar en una situación complicada, te deja sola con todo eso y se posiciona claramente en un lado en el que se sabe, ella sabe que eso te va a traer problemas, pero lo hace por hambre, lo hace por un hambre no reconocido o no solucionado, o bueno, se justifica a sí misma que tiene derecho a saciar esa hambre y que bueno, a fin de cuentas, pues la amiga ya se espabilará, que para eso es adulta. Pero claro, o sea, es decir, no estoy hablando del problema del abandono. El abandono es una cosa que puede ser, bueno, puede ser analizado de otras maneras. Y en realidad, cuando somos adultos debemos aprender a gestionar los abandonos, por así decirlo. Es algo que se debe trascender. Un abandono puede ser incluso involuntario, puede suceder algo accidental o puede suceder una enfermedad que impida que una persona esté pues donde estaba. Puede haber muchas causas para el abandono. Exceptuando el abandono de niños, por ejemplo, que es una cosa que claramente es lesiva, yo en el mundo adulto no lo juzgo tan mal el tema del abandono. El abandono duele, pero no es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de la traición mayor, es que no solamente te abandonan, es que te dejan expuesto al mal en una situación complicada de guerra energética, física o espiritual, y además la persona que traiciona se va con alguien que está, digamos, con otros principios y otros valores que forman parte de los problemas que tienes, es decir, se va, entre comillas, con el enemigo. Y a sabiendas, la mayor parte de las veces, de que eso te va a costar un dolor muy grande. O sea, el problema de los hambrientos viene cuando tiran a un lado todos sus principios éticos y morales y las cosas que previamente han dicho que querían que fueran sus principios, y de repente cambian de opinión, se autojustifican a sí mismos para hacer cosas que en realidad sus almas no desean hacer. Cosas que previamente han asegurado y recontraasegurado que no harían, porque ellos quieren estar del lado de la honestidad, quieren estar haciendo las cosas bien, no quieren perjudicar a nadie. Pero de repente son poseídos por cosas hambrientas, por fuerzas hambrientas. Y entonces se montan la película, como se dicen en España, o se adscriben a la última ideología de última hora que justifique que eso se puede hacer. Son personas sin principios, o sea, su principio es variable, dependiendo del grupo del poder al que quieran seguir. O sea, dependiendo del hambre que les pulse. Ahora tienen este hambre, ahora tienen aquel otro, y entonces, bueno, irán moviéndose. O sea, hay gente así, hay mucha gente así, por hambre de un cuerpo en la cama, por hambre de una compañía en casa, por hambre de sentirse valorado, de sentirse querido, de que alguien te diga que eres valioso, por hambre de sentirse importante, por hambre de sentirse reconocido. Y el problema, como digo, insisto, no es el abandono. El problema es cuando ese cambio, ese hecho de que alguien que te había dicho estaré contigo, estaremos juntos o juntas o lo que sea, esa persona se va con alguien que te está causando perjuicios o que te los va a causar, que te los puede causar, y lo sabe. Y lo sabe, pero le da igual. Eso es la traición.
es equivalente a lo que hizo el rey David. De hecho, la última traición que viví, automáticamente mis guías me trajeron el ejemplo del rey David. Me dijeron, es lo mismo, personas que tienen todo, que lo pueden tener todo, están haciendo daño a la persona que solo tiene una pequeña cosa. Aunque bueno, no era ni remotamente una historia igual y gracias a Dios, pues ni estoy muerta, vamos, y espero no morirme. Pero me explico que a veces pues hay situaciones similares, o sea, hay paralelos. Es una historia muy repetida. Surge de la inconsciencia y de cuán fácilmente cambiamos nuestros principios éticos. Los principios espirituales que decimos defender los cambiamos como si fueran las cartas sobre la mesa en un juego, pues ahora lo cambiamos porque en realidad de fondo lo que queremos es ganar algo, saciar un hambre. Estamos en la mesa del juego para saciar el hambre y no nos está importando lo que le suceda al otro. Intercambiamos los equipos, cambiamos de bando, hacemos lo que sea con tal de saciar un hambre. Y yo también soy hambrienta. El problema es cuando viene, pues eso, la traición. Yo intento ser fiel a aquello con lo que me he comprometido. ¿Estoy hambrienta de qué? Estoy hambrienta de paz. Estoy hambrienta de vivir en paz, por ejemplo. Estoy viviendo en un lugar pequeño y apartado del mapa porque todo lo que deseaba era vivir en paz. Tener tranquilidad, poder llevar adelante mi vida espiritual con el mínimo daño posible. Estoy hambrienta de poder vivir una mayor unión con Dios. Esto también es un hambre que yo lo tengo reconocido. He hecho muchas cosas por aumentar esa conexión con Dios. Intento no traicionar eso. En ocasiones he tenido encrucijadas. De hecho, cada cierto tiempo se me presentan encrucijadas en las que a veces no me doy cuenta y lo que está en juego es traicionar todo esto. Traicionar mi camino de paz, traicionar mi camino de ir hacia una mayor unión con Dios, traicionar mi camino de la defensa, o sea, los intereses del cuidado de la vida. Y entonces, bueno, hasta el momento creo que me he ido dando cuenta y he rectificado a tiempo, es decir, no he traicionado, creo. Pero la historia de David y la historia de las personas que he conocido y que he valorado mucho en su tiempo, que han sido tan importantes para mí y que sin embargo han acabado cometiendo traición y convirtiéndose en lo contrario de lo que querían ser. O sea, es una revelación también, es una enseñanza para mí, me indica que nadie estamos a salvo, que el peligro de volvernos traidores está para todos. Salvo que uno se mantenga en vigilancia y reflexione acerca del tema del hambre. Y este deber se me impone a mí también, reflexionar acerca de mis hambres. ¿Hambres de qué? Y de mis compromisos. ¿Con qué estoy comprometida? ¿Con qué está comprometida mi alma? Voy a terminar este vídeo hablando de Judas, el gran traidor. También es súper conocido, ¿no? Viene a representar casi el arquetipo de la traición. Según mis guías también lo hizo por hambre. ¿Por qué? Porque Judas tenía hambre de poder y de riqueza. O sea, Judas estaba esperando que el Mesías fuera... Bueno, él estaba esperando un Mesías particular. Había apostado por Jesús pensando que sería esa clase de Mesías que él tenía en la cabeza. Y cuando vio que no, se decepcionó. Pero es que la decepción que de algún modo precede a las grandes traiciones, porque esta es otra asociación típica, decepción y traición, vamos, el desengaño, la frustración conducen muy a menudo a la traición. Cuando alguien no consigue obtener de una persona a la que previamente ha venerado, cuando no consigue obtener aquello que sacia su hambre, se siente decepcionado, se siente desengañado, puede incluso decir es un timador, es un farsante, dice que es el Mesías pero no es, porque mira, no quiere saber nada de ser rey, ni de riquezas, ni de poderes, esto no, me ha engañado, es un falso Mesías. Bueno, entonces se autojustifican ahí para decir, bueno, lo voy a traicionar.
Y entonces lo entregas al enemigo, sabiendo que le van a hacer un daño. Esto es traición. ¿Me explico? El esquema de Judas está implícito en muchas de las traiciones que he visto y que, bueno, porque sin llegar a cosas tan grandes, pues también hay este elemento de decepción, de desengaño, utilizado para autojustificar el hecho de dejar sola a una persona en medio del peligro o entregarla entregarla a un poder o a un enemigo que sabes que le va a hacer daño. Entonces, bueno, ya sé que existen muchas teorías actualmente, se está tratando de reivindicar la figura de Judas, se le quiere convertir incluso en una especie de santo que contribuyó a que Jesús realizara, pues, su misión. Pero a mí me parece muy sintomático de estos tiempos, donde todo se retuerce y se tergiversa. Me parece muy sintomático que se encumbre la figura de la traición y que se llegue a decir que es necesaria la traición para que algunas personas sean víctimas y así realicen cierta labor espiritual que supuestamente solo pueden realizar siendo traicionadas y sacrificadas. Yo con esto soy muy crítica, mis guías también. No pienso que Judas sea esa clase de persona. O sea, bueno, se podría hablar y comentar mucho sobre los evangelios. Como digo, no quiero hacer un canal de teología, pero bueno, la traición para mí no es justificable con nada. La traición está mal siempre. De hecho, bueno, si realmente Judas luego se suicidó, ¿por qué sería esto? Pues porque el alma soporta muy mal la consciencia de haberse traicionado a sí misma. No solo a la persona que decía amar y querer, en este caso Jesús, el Maestro. Traicionas al Maestro, es que además te traicionas a ti misma y no puedes vivir con ello. Y por eso Judas se ahorca, aunque bueno, otros dicen que no, que esto es un mito, que fue reescrito, que en realidad la historia de Judas representa otras cosas, que está basado en otras historias mitológicas. Bueno, como digo, se está levantando mucha polvareda con esto, hay mucha controversia, pero si nos ceñimos estrictamente hablando a la historia evangélica cristiana, bueno, pues la propia traición al alma es muy dura. Y bueno, pues puede dar lugar a episodios depresivos severos, aunque la verdad es que también he de decir que no soluciona nada que uno se suicide, porque todavía traicionas más a tu alma. El único remedio posible para tamaña traición, como traicionar a tu maestro o traicionar a una persona dejándola en mal lugar, exponiéndola a peligros, etcétera, etcétera, la única reparación posible es no solamente pedir perdón, es tratar de reparar el daño realizado. Ponerle el remedio posible. Si no, la petición de perdón es papel mojado, no significa nada. Cuando uno está verdaderamente arrepentido, hace algo para reparar eso. Claro, en el caso de Judas, pues Jesús ya estaba muerto. Pero podía haber hecho, pues como algunas personas de la historia, hay otros ejemplos, ahora no me viene ninguno a la cabeza, pero a veces lees historias, te enteras de historias, personas que se arrepienten de haber, por ejemplo, perseguido a un colectivo, de haber, qué sé yo, matado a alguien pues porque era negro, porque era no sé qué, y cuando comprenden su error se consagran a ayudar a ese colectivo. En fin, lo que quiero decir es que el camino de Judas no tuvo que ser necesariamente el suicidio. Yo no soy una persona que aplauda que el malvado Judas se suicidara. Pienso que eso fue rubricar aún más la traición hacia su alma, porque su alma probablemente, si había seguido a Jesús, es porque tenía una gran hambre, pero un hambre de espiritualidad, tenía hambre de Dios. Entonces el suicidio no te va a ayudar. O sea, traicionar al maestro porque te has confundido con tu idea de Dios y has empezado a pensar cosas que no eran, es un daño muy grande, pero suicidarte no te va a ayudar. Entonces, bueno, pues ahí está el camino de la reparación.
Y este es un camino abierto para todos los traidores y traidoras del mundo. O sea, es el camino de la toma de la conciencia, de ser capaz de hacerse responsable de la propia hambre y de rectificar el sendero y decir, ostras, estoy tan hambriento de esto. No me he dado cuenta y por esto he traicionado a otras personas o he traicionado a mi alma. Porque, pues como digo, hay personas que a lo mejor no traicionan a nadie, se traicionan a sí mismas. Se venden literalmente por obtener algo, por obtener algo que sacie el hambre que tienen. Entonces, bueno, rectificar y reparar siempre es posible mientras uno esté vivo, mientras hay vida y esperanza, que dicen. Evidentemente, si alguien ha muerto por causa de tu traición, es más complicado, porque las vidas ya no retornan. Todo lo que ha muerto, muerto está. No hay reparación posible en ese sentido. Pero como digo, pues, bueno, no ayudas a lo muerto añadiendo muerte a la ecuación. O sea, no vas a devolver las vidas que han muerto matándote para significar no se sabe qué y para no ayudar a nadie. El camino de la reparación es lo que mis guías me han indicado que es lo que Dios quiere. El camino de la reparación está asociado con el camino del arrepentimiento. No hay arrepentimiento genuino si no hay deseo de reparación. Y no hay deseo de reparación genuino si no hay actos de reparación. Y bueno, pues ahí también se abre la vida de algunos grandes célebres santos que vivieron su gran momento de arrepentimiento y después de un tiempo pues lograron encontrar su manera de vivir consagrando su vida a actos reparadores, que cambiaran de algún modo la situación, que la mejoraran, que ayudaran a otras personas y que saciaran por fin su alma. Porque los actos reparadores, si se hacen realmente por la lealtad, por la verdad del alma, unidos al alma, pues estos actos reparadores sacian un hambre profundo de las almas porque agradan a Dios y Dios se acerca a esas almas. Se hace más presente en sus vidas por los actos reparadores. En resumen y para terminar, para mis guías, la traición casi siempre, por no decir el 90% de las veces o más, está asociada con un enorme hambre no resuelto. Mayormente les interesa señalar el hambre del alma, porque es el que no está reflejado o visibilizado en otros espacios o en otros libros. Este hambre puede ser hambre de reconocimiento, pero también puede ser un hambre de mayor unión con Dios o un hambre de muchos tipos. El problema es cuando el hambre no está hecho consciente, se convierte en algo sombrío y entonces es cuando empieza como a demonificarse, por así decirlo, se convierte casi en una entidad con conciencia propia que lo único que busca es saciar ese agujero, esa ansia que tiene dentro. Y entonces es cuando surge el riesgo, el peligro de traicionar a personas que por su propia lógica, o sea, la traición se da entre personas afines, entre personas que tienen estrechos vínculos, familia, pareja, amigos. Es ahí que surge lo que llamamos traición. Y a mis guías les interesa también señalar que la traición en sí misma, la traición grave de este tipo, suele tener que ver con causar un daño y un prejuicio a la otra persona o con asumir que la estás poniendo en peligro, que la estás poniendo en riesgo y encogerte de hombros de algún modo. O sea, no es solo un tema de abandono ni mucho menos. He estado hablando todo el tiempo de traiciones que pueden llegar a suponer la muerte física incluso de la otra persona o de alguien de sus seres queridos o de alguien o algo de su propia vida, de su propio espacio, de sus propios proyectos vitales. Es decir, que la traición, para mis guías, y esto debe de quedar claro, está
asociada bastante estrechamente con el asesinato, indirecto muchas veces, casi siempre indirecto, pero sí, la traición y la muerte van juntas de la mano. Los espíritus adversos de la muerte están muy cerca de las personas cuando empiezan a traicionar. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no se detiene el daño que se está causando a la persona o a las personas o al grupo traicionado, eso va a acabar en muerte o en baño de sangre, ya sea literal o metafórico, en forma de una muerte, es decir, de un grave perjuicio vital o existencial. Puede que en el momento de la traición no se produzca la muerte, pero hay que ver las cosas a largo plazo y en el contexto de toda la vida, como sucedía en el sueño que he tenido esta noche. Una traición que parece menor, que se concibe como una trampa que se tiende a una mujer solo para ver si sería leal a las juventudes hitlerianas o no, esa traición acaba trayendo con los años, cuando la situación se pone peor, la muerte de esa persona, sin que hubiera hecho nada malo a nadie, ni nada más que expresar dudas acerca de sus ancestros o acerca de su ideología, o sea, expresar dudas acerca de la conveniencia o no de de apoyar a las juventudes hitlerianas y a toda la nueva ideología que se estaba expresando en aquel momento en Alemania. Pero este ejemplo del sueño puede tener un paralelismo en muchas otras situaciones que se dan hoy en la vida de la gente. Y finalmente, mis guías, el consejo que dan es reflexionar, tomar conciencia acerca del hambre que cada cual tiene y las hambres, porque que hay que vigilar que no se conviertan en algo monstruoso y también hay que vigilar que no sean utilizadas por el mal, porque también existen entidades malvadas y se dedican a observar y a espiar qué hambres tenemos, qué hambres inconscientes albergamos, que viene a ser como decir, conocen nuestros más recónditos secretos, deseos y anhelos, y siempre van a tratar de utilizarlos para que hagamos daño a otras personas, o para que nos hagamos daño a nosotros mismos, o para todo junto a la vez. Así que por eso he puesto esas imágenes tan terribles al inicio del vídeo y las vuelvo a poner ahora, porque para mis guías hay una clara correlación de hechos. Y sin observar el tema del hambre, podemos acabar alimentando infiernos, podemos acabar siendo asesinos indirectos o los causantes indirectos de la muerte de terceras personas en un futuro incierto en el que las cosas puedan llegar a ponerse mal. Así que eso es todo, que no es poco.